Empezaremos con un primer panel, estructura e implementación de leyes estadísticas de los sistemas estadísticos en la región. Me gustaría invitar en este momento a Ana Paola Gómez, directora de Regulación, Planificación, Estandarización y Normalización del DANE Colombia, Jorge Ventura, coordinador general de Asuntos Jurídicos del Instituto Nacional de Estadística y Geografía INEGI, delegado en México, Marcelo Amarilla, jefe de Planificación y Coordinación Estadística, Dirección de Estadística, Encuestas y Censos de Paraguay, Timón Chels, no sé si es la pronunciación, discúlpeme por favor, director de Estadísticas de la Oficina Central de Estadísticas, delegado de Granada. En este panel va a estar moderado por Eimé Consculuela, directora de Asesoría Jurídica y Relaciones Internacionales de la Oficina Nacional de Estadística e Información, delegada de Cuba. En aras del tiempo, yo no pretendo hacer un discurso, pero bueno, de forma general agradecer la oportunidad de participar en este taller, compartir experiencias conjuntas y poder moderar este panel. Este panel tiene por título la estructura e implementación de las leyes estadísticas de los sistemas estadísticos nacionales de la región. Como se ha explicado, 4 países van a exponer sus experiencias. El objetivo precisamente se trata de discutir acerca de los principales elementos que integran una ley estadística para países de América Latina, así como retos y estrategias, para su superación. O sea, básicamente de lo que se trata es de conocer las particularidades de las leyes estadísticas de los 4 países que van a tener la posibilidad de exponer sus experiencias: Colombia, Granada, México y Paraguay. ¿Qué dificultades y retos han debido enfrentar a la hora de establecer, actualizar o poner en vigor las leyes estadísticas? Desde el punto de vista organizativo, contamos con 1 hora para poder desarrollar el panel. Lo vamos a desarrollar de la siguiente forma. Los países van a contestar preguntas generales y a partir de sus intervenciones, preguntas específicas. Para responder las preguntas van a contar con 5 minutos y tendremos también la posibilidad de posibilitar el intercambio con el resto de los asistentes al taller. Así que voy a comenzar ya a formular las 2 preguntas de corte general, que son las siguientes. Desde su perspectiva, ¿qué tipo de limitaciones, tanto técnicas, económicas como de otro tipo, han observado en torno a la implementación de las leyes estadísticas en sus países y cuáles han sido las estrategias implementadas para superarlas? Esa sería la primera pregunta general. La segunda, usualmente se cree o se considera que los inconvenientes que se presentan en el ámbito de la producción y difusión de las estadísticas oficiales, así como en el entorno institucional y de coordinación, pueden ser resueltos a través de la reformulación del marco normativo estadístico de cada país. ¿Cuál es su apreciación sobre esta concepción? Entonces, adelante la delegada de Colombia, por favor. ¿Damos respuesta de una vez a las 2? Sí, a estas 2 y después entonces pasamos a la específica para el caso de Colombia. Bueno, buenas tardes para todos. Qué pena que no tengo una voz muy sonora hoy, pero no ha sido porque he estado gritando en el partido. Bueno, un poco la experiencia de Colombia tuvo un cambio muy importante en 2015. Colombia desde hace muchos años ha estado trabajando con su sistema estadístico nacional, pero antes de 2015 este sistema estadístico, digamos que era un esfuerzo del DANE por coordinar los productores de estadística, pero no estaba escrito en ningún lado, no era formal, no había una ley, no había un decreto, no había una política clara que dijera que había un sistema estadístico nacional, quiénes eran los miembros, cuáles eran las obligaciones o los derechos, eso no estaba arreglado. Sin embargo, pues hicimos bastantes avances durante esa época, desarrollamos instrumentos, los de regulación, el instrumento de calidad, tratamos de expedir planes estadísticos, pero en realidad nunca logramos como esa expedición. Y en 2015
hicimos la aprobación o tuvimos la aprobación de un artículo dentro de una ley, que es la Ley del Plan Nacional de Desarrollo. Entonces, un poco para abordar las dos preguntas. ¿La ley tiene realmente un impacto o la legalización, digamos, o la formalización legal del Sistema Estadístico Nacional tiene un impacto? Yo creo que sí, completamente. Digamos que no es lo único que puede lograr algo, pero definitivamente podríamos decir que hay un antes y un después en Colombia y en su Sistema Estadístico Nacional frente a la ley. La ley marcó unos hitos, marcó unos cambios importantes, unas reglas claras muy importantes que hacen que la forma de funcionar del Sistema Estadístico Nacional haya cambiado. Entonces, antes estábamos, como lo decía, era algo un poco informal, por lo tanto, estábamos muy en el ámbito voluntario, ¿no? Nosotros emitíamos regulaciones, decíamos todo el mundo debe cumplir con esta nomenclatura, con esta clasificación, o todos deben documentar de esta forma, pero no había nada que dijera usted tiene que hacerlo, sino que pues las entidades, digamos que nos seguían un poco, pero no estaba tan reglado. Entonces, la ley establece claramente unos roles, establece que el DAN es el coordinador y regulador del Sistema Estadístico Nacional, establece que hay un sistema y quiénes son los miembros, sin listarlos en la norma, pero sí diciendo cuáles son las características. Y tiene unos cambios importantes, porque antes trabajábamos un poco, como lo digo, de forma voluntaria, con los productores del Ejecutivo, es decir, entidades del orden nacional del Ejecutivo, quedándose por fuera entidades tan importantes como el Banco de la República, porque es una entidad autónoma independiente, o entidades como la Contraloría, la Registraduría, que tienen información muy valiosa, pero que no hacen parte del Ejecutivo. Con la ley que tenemos, que todas estas entidades ahora hacen parte del Sistema Estadístico Nacional. No solamente las que están en el Ejecutivo, sino las independientes, autónomas de control, las mixtas e incluso entidades privadas que produzcan información estadística o que tengan registros administrativos que puedan ser utilizados para la producción estadística, ¿sí? Entonces, no solamente un productor hace parte del sistema, entidades como la Registraduría, que tienen todo el registro civil, hacen parte del Sistema Estadístico Nacional. ¿Y por qué hicimos esto? Porque esto nos permitía justamente tener acceso a información. Si hacen parte del Sistema Estadístico Nacional, hacen parte de las obligaciones que le estamos dando a los miembros del sistema. Y en esa medida, una de las obligaciones es compartir información. Entonces, bueno, volviendo un poco, ¿hace la diferencia? Ha hecho la diferencia. Con la ley hemos podido incluir unos cambios importantes en nuestro sistema estadístico, establecer claramente los roles, y establecer claramente las obligaciones de los miembros del sistema, pero también como sus derechos o a qué tienen, cuáles son los beneficios o las ganancias que tienen con el sistema. ¿Qué retos ha implicado esto en cuanto a la implementación? Que era la primera pregunta. Sí. Los cambios son importantes y eso implica que es difícil y uno puede tener un poco de prevención por parte de las entidades frente a esos cambios. Antes era voluntario, hoy es obligatorio. Antes yo no tenía que hacer eso, hoy tengo que hacerlo. Antes a mí nadie me evaluaba, ahora me están evaluando la calidad estadística. Antes yo no tenía por qué entregar la información, ahora tengo que entregársela al DANE. Eso implica unos retos importantes que hay que abordar, y hay que abordar de una forma, pues yo creo que bastante contacto, ¿sí? Porque hay una parte de socialización. Con la creación de la ley se crean unas responsabilidades para los miembros del sistema, pero también para nosotros como coordinadores del sistema. Nosotros no podemos exigir sin dar. Entonces no podemos simplemente ahora decirle usted está obligado a esto. Tenemos que decirle yo le doy las herramientas para que eso que usted tiene la obligación de cumplir, pueda cumplirlo. En esa medida que hemos hecho, creamos la página web del Sistema Estadístico Nacional, en donde pusimos toda la información relacionada con el sistema. De esa forma, cualquier productor, cualquier entidad que tenga un registro administrativo puede entrar a la página web del CEN y encontrar todas las regulaciones que le aplican, pero también cursos virtuales, socializaciones que hacemos. Hemos creado un calendario de socializaciones, así como tenemos calendario de publicaciones, tenemos un calendario de socializaciones para todo el año. De esa forma, cualquier entidad puede entrar y saber que en tal fecha se va a hacer una socialización de SDMX o una socialización de una regulación de documentación o de cualquier otro lineamiento para la producción estadística.
Y hemos trabajado mucho con las entidades también para mostrarles qué ganan ellos con el Sistema Estadístico Nacional. O sea, de cierta forma el sistema, siendo tan nuevo, hay que venderlo y tenemos que hacer alianzas con los miembros del sistema. Entonces, cuando le decimos a la registraduría, entrégueme el registro civil, pues que es obviamente algo preciado y que tiene una normatividad también de confidencialidad, también tenemos que mostrarle a la registraduría qué ganan ellos con esa entrega de esa información. Tenemos que empezar a generar alianzas y a mostrar los beneficios mutuos que tenemos con el Sistema Estadístico Nacional, tanto en la producción como en el intercambio de información. Entonces creo que parte de la pregunta específica está contestada, quizás ahondar en el tema del establecimiento del Plan Estadístico Nacional y la creación del Consejo Asesor Nacional de Estadística y desde su punto de vista, ¿cuáles han sido las oportunidades que ello ha podido posibilitar? Okay. Entonces, bueno, a partir de la ley se crea la obligación para el sistema liderado por el DANE, de tener un plan estadístico nacional cada 5 años. La ley fue aprobada en noviembre de 2016 y nos dio 6 meses para tener un plan estadístico nacional aprobado. ¿Quién lo aprueba? Lo aprueba el Consejo Asesor Nacional de Estadística, que también era nuevo. Entonces se crea un Consejo Asesor Nacional de Estadística que está conformado por 11 miembros. Los miembros son o de nivel ministerial o de nivel de viceministro o subdirector. Eso nos garantiza elevar, digamos que el tema a las altas jerarquías, a los más altos niveles dentro del gobierno o las entidades que estén ahí. ¿Qué tenemos en el Consejo? Representación de todas, del Sistema Estadístico Nacional en sí. Entonces hay agentes del gobierno, está el Departamento Nacional de Planeación, está el Ministro de Hacienda, el director del DANE, el Contador General, pero también tenemos representación de entidades autónomas. Está el Banco de la República, el gerente, y está el registrador nacional. Tenemos también entidades del orden territorial, hay un gobernador y un alcalde, que son elegidos por diferentes instancias regionales, y tenemos representación de la academia, hay un representante de las universidades, de los centros de investigación, hay un representante de centros de investigación y del sector privado, hay un representante del Consejo Gremial. Sí, entonces, en el Sistema Estadístico Nacional todos estos miembros existen, por lo tanto, en el Consejo están representados. Entonces, 6 meses después de la aprobación de la ley, aprobamos nuestro primer Plan Estadístico Nacional por este Consejo. ¿Qué tiene de especial este plan? Que a diferencia de otras políticas, lo que está incluido en el plan estadístico es de obligatorio cumplimiento por parte de los miembros del SEN. El plan tiene 9 estrategias que están relacionadas con registros administrativos, con innovación, con la integración de la información estadística y geoespacial, con la articulación, y todas esas acciones son de obligatorio cumplimiento por parte de los miembros del sistema. Entonces, esto nos ha permitido avanzar en muchos temas, porque además, como les mencionaba, en el Consejo se ha creado un gran interés por la mejora de la producción estadística, y de hecho en la primera reunión que elegíamos el presidente del Consejo, el ministro de Hacienda se propuso para ser presidente, y es el ministro de Hacienda el presidente del Consejo. Y de las reuniones que tuvimos el año pasado, el ministro efectivamente estuvo en el 75% de ellas. Entonces, todo este proceso de la ley nos ha permitido elevar la temática a los altos mandos para que conozcamos la importancia y la necesidad de tener información estadística de calidad para la toma de decisiones. Muchas gracias, Ana Paola Gómez, directora de Regulación, Planificación, Estandarización y Normalización del DANE. La presento ahora porque ahorita teníamos el salón un poquito vacío, ahora estamos un poquito más completos. Entonces, vamos a darle la palabra a Jorge. ¿Se entendió? ¿O hablé muy rápido? Disculpen a los traductores. Le decía que le damos las gracias a la ponente anterior, Ana Paola Gómez, del DANE de Colombia. Vamos entonces a dar la palabra a Jorge Ventura, coordinador general de Asuntos Jurídicos del Instituto Nacional de Estadística y Geografía, INEGI.
En relación a las preguntas generales, si le es necesario, las volvemos a repetir, no sé si tomó nota, y vamos a adelantar ya con la específica, que sería que a partir de las experiencias del INEGI en relación a toda la programación y planeación de los procesos estadísticos, ¿qué experiencias y lecciones aprendidas frente a la responsabilidad de producción de las entidades del Sistema Estadístico Nacional y el mismo INEGI puede compartir? Gracias. De acuerdo, muchas gracias. Buenas tardes a todos. En México, bueno, la actividad estadística, como en todos lados, tiene muchos años. A partir de 1983 se crea el Instituto Nacional de Estadística, Geografía y en ese entonces Informática, como un órgano desconcentrado de lo que era la Secretaría de Hacienda del Estado. O sea, era un organismo adscrito al Poder Ejecutivo. En 2006 se hace una reforma constitucional y se establece que el Estado deberá contar con un Sistema Nacional de Información Estadística y Geográfica cuya información será de uso obligatorio para toda la federación, las entidades federativas, los municipios, y deja la responsabilidad de normar y coordinar este sistema a un organismo público autónomo con personalidad jurídica propia, ajeno totalmente a los tres poderes tradicionales del Estado, ajeno al Ejecutivo, ajeno al Legislativo y al Judicial. Y con las atribuciones necesarias para normar todo el proceso de producción estadística desde la captación, procesamiento y publicación de la información. En 2008, se cristaliza ya la autonomía del INEGI con la expedición de la Ley del Sistema Nacional de Información Estadística y Geográfica, que tiene por objeto regular este sistema, regular también los derechos y obligaciones de los informantes del sistema. Es una ley orgánica también porque establece cómo debe operar el INEGI y por último también cómo se deben sancionar las infracciones a la ley y el recurso que se tiene en contra de las resoluciones del Instituto. En este sentido, en cuanto al Sistema Nacional de Información Estadística y Geográfica, tiene por objeto, como ya lo dije también, producir información estadística bajo los principios de accesibilidad, transparencia, pertinencia, oportunidad y obviamente información de calidad. Para integrar a todos los productores de información, el sistema se encuentra integrado por un Consejo Consultivo Nacional en el cual participan todas las dependencias del Poder Ejecutivo. Participa también los representantes de las dos cámaras del Poder Legislativo, el Poder Judicial, representantes de otros órganos autónomos del Estado mexicano, que es el Banco Central y el Instituto de Telecomunicaciones, y se encuentran también representadas las entidades federativas a través de 5 representantes por región. Ese es, digamos, el Consejo Consultivo. Después viene también como integrante del sistema los subsistemas nacionales de información. La ley estadística crea 3 subsistemas, un subsistema de información demográfica y social, un subsistema de información económica y uno de información geográfica y del medio ambiente, y la Junta de Gobierno, en ejercicio de sus atribuciones, establece un subsistema adicional que es el subsistema de información de gobierno, seguridad pública y justicia. Estos subsistemas operan a través de comités. Hay un comité ejecutivo que es presidido por un vicepresidente de la Junta de Gobierno del INEGI y los representantes coordinadores de las entidades productoras de información, dependiendo la materia de su competencia. Y estos comités, a su vez, tienen como apoyo los comités técnicos especializados. Estos comités los aprueba la Junta de Gobierno del INEGI,
son especializados por materia y son encabezados principalmente por las unidades del Estado, que son las responsables de la producción de la información estadística o geográfica según corresponda. Entonces, de esta manera se da la participación de todas las entidades productoras de información dentro del sistema, y la coordinación la hace el INEGI a través de toda la normatividad que también la propia Constitución le faculta para crear. Posterior a los subsistemas, como integrantes del sistema, está el Instituto Nacional también de Estadística, quien tiene el papel de coordinar, como ya lo dije, de normar el sistema, pero aparte también un papel importante como productor de información estadística y geográfica. La ley establece también los principios dentro de las obligaciones y derechos de los informantes, los principios de confidencialidad y reserva de la información para efecto de que sean respetados por todas las unidades generadoras, y esos además se replican a través de la propia normatividad generada por el Instituto. El Instituto tiene su integración a través de una Junta de Gobierno, que es el órgano principal de dirección, y un presidente, que es el órgano ejecutivo, digamos, de las disposiciones de la Junta de Gobierno. Es, digamos, como está integrado el INEGI. Respecto a la parte de coordinación, toda la información, toda la cuestión de aprobación de indicadores, toda la aprobación de información para que le corresponde a la Junta de Gobierno. Sin embargo, para que llegue a la Junta de Gobierno debe pasar antes por los comités ejecutivos y por los comités técnicos. Son las instancias donde los mismos productores proponen metodologías, los mismos productores establecen la normatividad que deberá regular la generación de esa información estadística. En cuanto a la programación, también la ley señala que se deberá contar con 3 programas específicos. Un programa estratégico que tiene los objetivos y metas a largo plazo, con una visión de al menos 24 años, donde se debe contener todas esas actividades. Después viene un programa nacional con las metas, objetivos a mediano plazo, y que debe estar vinculado necesariamente al programa estratégico, pero también aquí una cuestión muy importante, debe estar vinculado al Plan Nacional de Desarrollo que conforme al periodo presidencial se esté emitiendo. Entonces, ahí se ve también toda la parte de indicadores para el Plan Nacional de Desarrollo, se suministra la información para la elaboración del plan también, y el programa anual donde se establecen ya las actividades específicas que deberá desarrollar cada una de las unidades del Estado, cada uno de los comités técnicos, cada uno de los comités ejecutivos en el ejercicio anual. Entonces, digamos que la parte de la programación está bajo estos 3 instrumentos que prevé la ley. En el caso ya del instituto también tiene un programa anual de trabajo que debe estar también alineado con estos 3 instrumentos del sistema. No sé si la pregunta específica, si… Está contenida, pienso, en la respuesta de toda su explicación. De acuerdo. ¿Qué limitaciones posiblemente hemos encontrado también? Porque eso es parte también de las preguntas. En el caso de la implementación de la ley y sobre todo con la atribución normativa que tiene el instituto para generar y aprobar las metodologías que deberá seguirse para la para la producción de información estadística. Muchas veces las unidades del Estado, que son las responsables directas de los registros administrativos o de generar la información, como no hay una sanción prevista en la ley, pues pueden o no apegarse a las disposiciones que está emitiendo el instituto. Sin embargo, esto se ha buscado solventar y por estas instancias que prevé la propia ley de coordinación, que son los comités ejecutivos, es donde se les convence, y como comentaba la representante del DANE, a través del convencimiento de demostrar los beneficios que tiene que se cumpla con las disposiciones normativas para la
generación de información estadística, que se cumplan con las metodologías, es como se les va convenciendo y se van cumpliendo. Hay un concepto que es muy importante en nuestra ley y que se ha hablado también algo en la mañana, aquí se habla de la información oficial. En el caso de México, la información oficial, estadística oficial, la puede generar cualquier dependencia. Sin embargo, el Sistema Nacional de Información Estadística y Geográfica asume un concepto de información de interés nacional. Esa información de interés nacional debe cumplir con diversos requisitos que establece la propia ley, que debe ser sobre temas específicos regulados por la ley, que debe ser la necesaria para la generación de políticas públicas, para la generación y evaluación de las políticas públicas, y debe cumplir con una metodología científica y generarse con cierta periodicidad. Estas características de la información de interés nacional hacen que la Junta de Gobierno la apruebe y que es la información que será de uso obligatorio para lo que comenté al principio, la Federación, los estados y los municipios. Entonces, es, digamos, como lo concibe nuestra ley, esa información de interés nacional y a diferencia de la información oficial que se puede generar por cualquier otro ente público. Bueno, pues muchas gracias al delegado de México. En el caso del delegado de Paraguay, Marcelo Amarilla, no sé si será necesario repetir las preguntas de carácter general. ¿Lo hacemos? A ver, habíamos comentado que para todos los delegados habían 2 preguntas de carácter general y una específica. Entonces, en relación a las generales, sería identificar las limitaciones técnicas, económicas, entre otras, que se considere ha observado en torno a la implementación de la ley estadística en su país y cuál ha sido la estrategia implementada para superarla. Esa sería la primera. Segundo, su apreciación sobre la concepción de que los inconvenientes que se presentan en el ámbito de la producción y difusión de las estadísticas oficiales, así como en el entorno institucional y de coordinación, pueden ser resueltas a través de la reformulación del marco normativo estadístico en su país. O sea, sería preguntar su apreciación en relación a esa concepción. Y de carácter específico, a partir de la necesidad de reforzar aún más los marcos jurídicos para garantizar la independencia, el compromiso con relación a los procesos estadísticos, bueno, pues entonces, ¿cuál ha sido la experiencia de Paraguay frente a este aspecto en cuanto a la organización del Sistema Estadístico Nacional en sentido general? Y por supuesto, con vistas a garantizar la calidad de las estadísticas oficiales. Bueno, buenas tardes. Para empezar, en Paraguay el marco jurídico data de 1942, que es la primera limitante. Tiene 76 años. En el 1970 se creó un consejo estadístico y el último ajuste se hizo a partir de un decreto que data del 2015. Las limitaciones sí creo que se pueden ajustar con un nuevo marco jurídico. En el 2015, creo que a partir de una cooperación que empezamos a tener con la CEPAL, se adopta el marco propuesto por la CEPAL y desde el 2015 está en estudio en el Parlamento. Hasta ahora no hemos logrado que se sancione la ley, que es básicamente la estructura que hoy nos ha presentado. O sea, creo que no está tan actualizada en algunos detalles, pero sí que se basa en los principios estadísticos y los principios de buenas prácticas, pero esa es la principal limitante. El ente rector de las estadísticas en el Paraguay es la Dirección de Estadística y Censos. No tiene autoridad jurídica para obligar a otras instituciones, a normar a otras instituciones. Sí es la principal generadora de estadísticas, es la encargada de realizar los censos, las encuestas de los hogares, las encuestas de las empresas, pero no tiene autoridad ni presupuestaria ni jurídica. Presupuestariamente depende de la Presidencia de la República
y técnicamente depende de la Secretaría Técnica de Planificación. Ese es un panorama básico. ¿Y qué se hizo? En los últimos años, como no tenemos la fuerza de la ley que nos apoya para exigir cumplimiento de algunas reglas básicas, sí se ha implementado, por ejemplo, el uso de las estadísticas de registros administrativos a partir de asistencias técnicas que hemos tenido, por ejemplo, con el INEGI para la aplicación del ECRA en los registros administrativos. Y sí, un soporte importante que tuvimos también es en que formamos parte del Comité Técnico Monitoreo de los ODS, estadístico de los ODS, donde eso nos dio apertura y mayor visibilidad ante las otras instituciones productoras de estadísticas, y hemos generado hasta ahora cerca de 46 indicadores de los ODS con la calidad técnica solicitada por Naciones Unidas. Muchas gracias al delegado de Paraguay, y vamos a dar la palabra al delegado de Granada, Taimon Charles, de la Oficina Central Estadística de Granada. ¿Sería necesario repetirles algunas las preguntas generales? ¿Sería necesario? Yes. Okay, Bueno. good afternoon, everyone. Bueno, en relación a las preguntas generales, identificar las limitaciones técnicas o de otro tipo, pueden ser económicas o las que considere, en relación a la implementación de la ley estadística en su país y cómo ha podido trabajar, en definitiva, la Oficina de Estadística para superar esas limitaciones. La segunda pregunta está asociada a su apreciación en torno a la necesidad de un establecimiento de un marco normativo a partir de la idea generalmente vista o analizada ya anteriormente en cuanto a que reforzar el entorno institucional y de coordinación pueden resolver los problemas que se nos presentan en los procesos de producción y difusión de las estadísticas oficiales. Y una específica, que ya es directamente para su país, que es cuáles han sido las actividades más significativas para avanzar en este camino de la revisión, aprobación o actualización del marco legal. Gracias. Okay, thank you very much. From Grenada's context, our Statistical Act is 1960, is relatively outdated. Because of that act, we had encountered a lot of challenges in terms of enforcement of persons to provide data. We never had the authority. The act didn't specify the authority for us to enforce, right? So what we usually do, we use moral suasion, right? But we're currently in the process of transitioning into a semi-autonomous body. And we would have adopted the CARICOM model bill, right? And we're at the stage where we are receiving technical assistance from Paris 21, right? An assessment of the national statistical system was done. That was one of the first phases. And within the next week or two, we will be doing an assessment of the institutional framework to determine the readiness of the department to move into, to transition to that body. The bill, the act basically went through cabinet, but it's at the stage of parliament, and it has not been passed as yet. So basically, we're still operating on the old act. What I can say is that within the NSS, we have a relatively good relationship with all players in the system in terms of the collecting the data, and so we don't have much issues in that because we're relatively small, right? And what we do is that we basically sensitize the public and sensitize the producers of the data of the need and the importance of the information. So in terms of collecting the information, we do not have
any major issues, right? But with the new act, it will give us some authority to be able to sort of take legal action. One of the limitations that we have, and even with the new act that we will be implementing soon, we do not have legal personnel attached to the department. So we would still have to depend on the government legal ministry, right? So that will make enforcement sort of difficult because those personnel will have other responsibilities, right? So we're hoping that we can, that will be one of the things that we can get, legal personnel. In terms of our budget, we depend on government to allocate monies for us now, but with the implementation of the new act, we would have our own accounting department, and we would have the autonomy to basically hire additional technical personnel, right? One more thing. I think you had another question. Yeah. Muchas gracias. Bueno, creo que hemos cumplido al menos con los tiempos de exposición de los delegados. Tenemos tiempo entonces para una ronda de preguntas de los participantes. Adelante entonces con la pregunta del resto de los delegados de los países. Una pregunta a la primera presentación de Colombia, un poco, ¿cuáles ven ustedes como los factores que permitieron lograr una forma de legislación estadística que le dé tanta autonomía, digamos, y tanto poder de coordinar el sistema estadístico nacional en este caso? Un poco pensando en cuáles son los elementos tal vez de la realidad política que permitieron que eso se facilitara. Gracias. Sí, también una pregunta para Colombia. En toda esta nueva función que les otorga la ley, ¿hubo también un aumento de presupuesto, un aumento de recursos humanos? ¿O cómo manejaron eso con todas las nuevas funciones que tienen que cumplir? Y una pregunta para México. La información de interés nacional es algo que cambia cada cuánto tiempo. O sea, es algo que cambia cada vez que hay un plan de desarrollo. Si es un plan de desarrollo a largo plazo, ¿eso es lo que durará la información de interés nacional o esto es algo que es más dinámico? Mi pregunta es para Colombia. Quisiera saber, se mencionó que el sector privado es parte del sistema estadístico nacional. Entonces, a partir de la nueva ley, ¿cuál ha sido su experiencia? ¿Qué rol tiene el sector privado? ¿Y si tiene el rol de productor como tal o simplemente participa de los órganos colegiados? Y también quisiera que me aclare un poco para México. No me quedó muy clara la diferencia entre la información de interés nacional versus las estadísticas oficiales. Entonces, ¿cuál es la definición de cada una? Sí, adelante Brasil. Tengo una pregunta a México. Nosotros en Brasil también tenemos bajo un mismo instituto las áreas de geografía e estadística, es algo específico. Y por lo que nos interesa mucho saber cómo se hace esta integración normativamente. Entonces mi pregunta es, en el caso de México entendí que hay solo un sistema y solo un Consejo Consultivo Nacional y que los actores, productores geográficos están juntos con los estadísticos en un mismo sistema y en un mismo consejo, ¿cierto? Bolivia, ¿verdad? Sí. Ahora sí, perdón. Sí, una consulta. Nosotros estamos también lidiando con una coordinación en términos de la implementación del plan de gobierno electrónico y no sé en qué medida se ha considerado la generación de estos otros iniciativas, si lo hacen a partir de ustedes y del sistema que está reglamentado a partir de las instituciones estadísticas, o si es otra instancia la que coordina este tipo de implementaciones de plan de gobierno electrónico, que tiene, por supuesto, implicaciones en interoperabilidad de bases de datos y
clasificaciones. Esa sería la primera pregunta. Y lo segundo, ligado también a la consulta, en Bolivia no tenemos la integración del aspecto geográfico con el estadístico, lo cual la generación de estadísticas territorializadas se complica en gran medida, digamos. Entonces, no sé si existe algún grado de experiencia previa que ustedes han tenido en la construcción de estos sistemas para trabajar con las instancias encargadas de normar la parte geográfica del país, como son límites oficiales y administrativos, con la integración de esto hacia un punto de vista estadístico. Gracias. Es una pregunta dirigida a México, ¿verdad? A los que han tenido experiencia con el tema geográfico, Está claro. sí, Colombia también Claro. lo tiene maravilloso, ¿no? Perfecto. Antigua y Barbuda. Antigua y Barbuda. Good afternoon. My question for the panel is in terms of implementation of statistical laws for the national statistical system. How does that relate in terms of development of statistics within the region and regional statistical development? Is there linkages and harmonization of statistics when you're looking at implementing your national statistical laws? ¿Es una pregunta dirigida a algún delegado en particular o la experiencia que comparten los 4 panelistas? Experiencias. Entonces, para los 4. Tenemos entonces registradas hasta ahora 6 preguntas, algunas dirigidas de forma general para los 4 delegados y algunas puntuales en los casos de Colombia y las experiencias del INEGI de México. Entonces, adelante, Colombia. Gracias. Respecto a la primera de Javier de Cepal, ¿cuáles fueron los factores clave para lograr como este cambio institucional y legal? Y pues como esos cambios tan, digamos que importantes. Yo creo que hay varios factores. Uno es que creo que nosotros teníamos una ley, un proyecto de ley, perdón, que queríamos pasar por el Congreso. Y quizás a veces, y creo que era nuestro caso, pecábamos por querer incluir todo en esa ley. Y pasar un proyecto de ley estadística, por lo menos en Colombia, es un poco complicado porque el tema es técnico, porque, bueno, seguramente ustedes también lo han vivido en sus países. Entonces, a veces pecamos por tratar de incluir todo ahí y hacer todo a través de un solo instrumento. Y creo que algo que aprendimos y que fue una de las estrategias que utilizamos fue reducir al máximo esa ley. Si ustedes miran el artículo 160 de la ley 1753, es un artículo que tiene varios parágrafos, es largo, pero es un artículo, ¿sí? Y ahí tiene todo lo que se necesitaba por ley para tener un sistema estadístico sólido. Todo el desarrollo, digamos, de esas disposiciones que se incluyeron en la ley se podían hacer por decreto. Lo que tenía que ir por ley quedó en ese artículo, ¿sí? Entonces no fuimos muy ambiciosos en pasar una ley de 50 artículos y tratando de meter ahí pues todos los principios fundamentales y de definir qué era cada uno de los principios o los atributos de calidad. La ley tiene lo que tiene que tener, no tiene más y no tiene menos. Se crea el Consejo, no estamos diciendo ni cuáles son sus funciones, ni quiénes son sus miembros, ni nada. Se crea el Consejo por ley. Ya después, esa funcionalidad, digamos, del Consejo la podíamos hacer por decreto, y así lo hicimos. Y ahí podíamos ser mucho más específicos, pero lo importante era que quedara el Consejo creado por ley. ¿Qué era importante? Que el intercambio y el acceso a registros administrativos quedara por ley. ¿Sí? Ya luego el procedimiento de cómo se hace, quién pasa la solicitud y demás, el decreto era suficiente. Entonces, uno de los factores creo que fue limitarnos a lo que tenía que ir por ley, que fuera por ley, lo que podía ir por decreto, que fuera por decreto. Y eso nos abrió la puerta a que la discusión sobre el artículo no fuera eterna y no le pusieran muchos obstáculos porque iba muy al punto. Era muy claro, muy específico, le daba los roles y las responsabilidades a quien tenía que dárselos y después lo desarrollamos por decreto. Otro tema fue que había un buen momento político y logramos apalancarlo con otras iniciativas. Entonces estábamos, como les digo yo, haciendo Plan Nacional de Desarrollo. Entonces, en ese momento de la discusión es muy, digamos que relativamente más fácil mostrar la importancia de las estadísticas cuando se está haciendo un plan de desarrollo y todo el mundo está tratando de tomar decisiones basadas en evidencia y se dan cuenta que la evidencia, las estadísticas, pues son muy importantes. Entonces, unirlo al Plan Nacional de Desarrollo fue una muy buena estrategia para que el tema fluyera en el Congreso.
y esto atado a unirlo también a iniciativas de organizaciones internacionales que en ese momento estábamos desarrollando. Entonces, como ya lo mencionaron al inicio, en ese momento estábamos en el proceso de acceso a la OCDE y parte de las recomendaciones de la organización para el acceso era que tuviéramos una ley o que tuviéramos un poco más específico todo el tema. Entonces eso ayudó a apalancar. De la misma forma creo que los ODS fueron posterior, pero el pensar en que el Sistema Estadístico Nacional es el responsable de dar respuesta, de proveer los indicadores para hacer el monitoreo a los ODS, también es una buena forma de apalancar con ese tipo de iniciativas. Y como lo decía el director esta mañana, atreverse. O sea, parte de lo que incluimos ahí, uno podría decir que es como revolucionario, o sea, decir que el sector privado hace parte del Sistema Estadístico Nacional, que podemos evaluar la producción que hace, o que podemos incluso tener acceso a sus registros administrativos y tener una definición de registros administrativos amplia, puede ser un poco, puede tener algo de oposición, pero nos atrevimos, tomamos el riesgo de que eso pasara por el Congreso y pasó. Entonces también es como un llamado a, pues hay que plantear cosas, iniciativas, innovaciones y llevarlas a cabo. Respecto a las nuevas responsabilidades y recursos, específicamente del presupuesto general de la Nación, no tenemos más recursos. Como todas las entidades del gobierno, pues vamos digamos que un poco a la par de qué es lo que está pasando con el presupuesto, que generalmente va a la baja, entonces el presupuesto del DANE va a la baja. Sin embargo, y esto lo vamos a discutir con más detalle mañana, nuestra definición de estadística oficial no está atado a quién produce, sino a las características de la información, y la información debe cumplir dos condiciones: una, que sea relevante, que lo cumplimos a través de lo que incluimos en el Plan Estadístico Nacional. O sea, lo que está en el Plan Estadístico Nacional es lo que todos decidimos que era relevante, que tenía que ser producido. Y dos, que sean información de calidad. Y para verificar que es información de calidad, nosotros hacemos evaluación del proceso estadístico de todas las estadísticas relevantes, o de todas las que están en el Plan Estadístico Nacional, de las operaciones estadísticas. Entonces, en ese sentido, eso es algo que nosotros veníamos haciendo desde 2006, pero ¿qué cambió? Que estamos alineándonos un poco con el Subsistema Nacional de la Calidad, y en esa medida, no sé si ustedes tienen evaluaciones de procesos de sus entidades, pero cuando uno contrata a un tercero para que lo evalúe en sus procesos, uno lo contrata, uno le paga al evaluador. Entonces, de la misma forma acá cambiamos eso. Antes el DANE ponía los recursos para evaluar a las demás entidades, ahora el que está siendo evaluado paga. Entonces ahora las entidades contratan al DANE para que nosotros evaluemos su proceso estadístico. Y eso, digamos que ha significado una fuente de recursos para esa función específicamente, que es la que nos genera mayores responsabilidades, porque el resto ya teníamos el equipo para hacer la regulación y para hacer la planeación. Ahora, sí es cierto que hay limitaciones de alcance, ¿no? Por ejemplo, llegar a todas las regiones, poder apoyar a todas las regiones, sobre todo ahorita con los ODS, para que se produzca información desde el nivel territorial, es algo para lo cual tenemos recursos limitados, porque llegar a 1.100 municipios, llegar a los 32 departamentos, realmente es difícil para crear capacidades. Finalmente, sobre el sector privado y el CEN, es algo en lo que estamos avanzando. El sector privado hace parte del Sistema Estadístico Nacional, no solamente del Consejo, sino que tenemos entidades del sector privado que o son productoras, sobre todo gremios del sector agropecuario, o, por ejemplo, centros de investigaciones. Cuando nos estaban evaluando la OCDE, nos dimos cuenta que las encuestas de opinión, por ejemplo, de opinión de consumidor y de sector empresarial, las hace un instituto, un centro de investigaciones que se llama FEDesarrollo, que es completamente privado. Pero oficialmente esa es la información que se transmite a la OCDE. ¿Sí? Esa es la información oficial de Colombia en ese sector. Entonces, son productores, y por eso repito, sin importar quién produce, lo importante es que la información sea de calidad y sea relevante. En ese sentido, es un privado, pero hace parte del Sistema Estadístico Nacional, y nosotros evaluamos la producción que hace FEDesarrollo. Y también hemos tenido algunos acercamientos con el sector privado para tener acceso a registros administrativos.
No todas han sido exitosas. Algunas entidades, por ejemplo, una firma de abogados que hace producción de precios de construcción, nos dio el registro administrativo para que pudiéramos enviarlo a la OCDE como parte del programa de paridad de poder adquisitivo. Con otros hemos tenido una negociación un poco más difícil y viene pues el costo que tenemos que asociarnos, pero digamos que es un proceso del que hablaba antes y es que hay un cambio importante y es gradual el que ellos entiendan que hacen parte del Sistema Estadístico Nacional y que de cierta forma también nosotros podamos comunicarles y podamos mostrarles los beneficios que ellos obtienen cuando ellos pues digamos que trabajan en conjunto con nosotros para proveer un bien público pues que es la información estadística. Entonces pasamos al INEGI, por favor. Es que la información, la integración de la información, sí. Bueno, nosotros dentro del sector estadística está el Instituto Geográfico Agustín Codazzi, que es un instituto aparte, pero hace parte del sector, es decir, está adscrito al DANE y depende del DANE. Entonces eso nos ayuda a tener pues una articulación importante. El DANE también tiene una dirección de geoestadística que trabaja muy de la mano con el instituto y es el que desarrolla, esta dirección desarrolla el marco geoestadístico, que es el que se provee para los miembros del CEN para el uso de la producción estadística. Entonces, vemos que ahí tenemos una buena articulación en ese sentido, aunque no son exactamente la misma entidad, pero sí el mismo sector. Gracias a la delegada de Colombia. ¿Alguna precisión con relación a las preguntas formuladas a Colombia? ¿A la experiencia de Colombia? Bueno, entonces pasamos al INEGI de México. Sí, muchas gracias. Bueno, en cuanto a lo de información de interés nacional y estadística oficial, digamos, cualquier ente público, cualquier entidad puede generar estadísticas. Sin embargo, para efecto del Sistema Nacional de Información Estadística, la ley desde su discusión en el Congreso consideró que debiera priorizarse un tipo de información específica que debiera o siempre debiera producirse. En este sentido, se determina en la ley que los censos nacionales, el sistema de cuentas nacionales y los índices nacionales de precios productor-consumidor deben ser información de interés nacional y por lo tanto son ya obligatorios. Y le da a la Junta de Gobierno la atribución de determinar otros temas como información de interés nacional para darle precisamente esa prioridad sobre la demás información. Y esta información debe cumplir, como lo comentaba hace un momento, con ciertos criterios de los temas que la propia ley establece, que empleo, salud, o sea, son temas generales los que establece la ley, migración, en materia geográfica, límites, que se comentaba hace un momento. Entonces, todo eso, además de que sea de esos temas, que la información sea la necesaria para el diseño y la evaluación de políticas públicas de alcance nacional, que se genere con una metodología científica y que se genere con periodicidad. O sea, que si cumple con esos requisitos, entonces la Junta de Gobierno del INEGI determina que esa información es de interés nacional y consecuentemente se le debe dar prioridad sobre la generación de otra información estadística oficial. No tiene una temporalidad específica, o sea, la información mientras se conserve, mientras no haya cambios en la legislación, pues puede seguir siendo considerada de manera permanente como información de interés nacional. Y en caso de algún cambio, de que deje de serlo o que desaparezca una dependencia que es la responsable de generar esa información, el INEGI tiene la obligación de conservar, o sea, de conservar esa información que se haya generado, que tenga el tal carácter de información de interés nacional. Y además, esa información debe ser puesta al público, puede ser difundida exclusivamente a través del Servicio Público de la Información, que es responsabilidad del INEGI el prestarlo a toda la sociedad y al Estado.
no sé si con eso queda clara un poco la diferencia, pero es una cuestión de priorización, sobre todo para que no digamos que no deje de producirse esa información, que tenga recursos siempre por parte del presupuesto para su generación. En cuanto a la función estadística y la función geográfica, que como comentaba el representante de Brasil, el IEBG y el INEGI aparentemente son las únicas instituciones que tienen en un solo ente las dos funciones. Efectivamente, es un solo Sistema Nacional de Información Estadística y Geográfica. Se va de manera coordinada, se va generando toda esa información, incluso esa el subsistema de información geográfica y medio ambiente también genera en algún momento estadísticas y es del sustento para toda la parte de marcos georreferenciados, para todo el marco geoestadístico que se necesita para la generación, como un insumo para la generación de información estadística. Entonces, sí van de la mano, son las mismas decisiones, están dentro del mismo sistema, aunque en subsistemas ya diferentes. En cuanto a algunas cuestiones, lo que preguntaba del gobierno electrónico, el INEGI no regula toda la parte de gobierno electrónico, el responsable es directamente el Ejecutivo Federal y como las disposiciones del Ejecutivo no regulan al INEGI por su autonomía, no nos son aplicables, sin embargo sí asumimos, digamos, todas esas buenas prácticas o esas políticas, esas definiciones que se toman en el gobierno federal para adoptarlas en INEGI y el INEGI ha sido promotor, incluso a través de los comités técnicos especializados de esas disposiciones de gobierno abierto. La problemática de tener un área geográfica, sí, efectivamente también la tenemos. El INEGI, por ejemplo, no tiene como atribución el definir límites político-administrativos, o sea, esos los definen pues, el Congreso Federal, los congresos locales, y sí se presentan ciertas controversias a veces porque el marco geoestadístico que genera el INEGI pues en algunos momentos no pudiera estar apegado a los límites políticos administrativos cuando estos no son claros, o sea, tenemos unas definiciones a veces poco referenciadas en las normatividades que se promulgan al respecto. Entonces, ahí la información geográfica sirve de apoyo a las autoridades competentes. O sea, les damos, decir, bueno, en nuestro marco geoestadístico estos son los límites que se ha venido manejando desde hace tanto tiempo, tienen sustento en estos documentos y esa información la toman ellos para ya oficializar a veces los límites, pero como instituto no tenemos nosotros la atribución. No sé, creo que son las preguntas para el que era el INEGI, no sé si faltó alguna. ¿Faltó algo? Sí. Antigua y Barbuda tenía la pregunta. Perdón, era… Sí. Repita, por favor, si puede, porque parece que entre tantas preguntas… Sí, tenía que ver con el tema de coordinación de los sistemas estadísticos nacionales, exactamente. Pero bueno. At the national level, A nivel nacional, sí. implementing national statistical laws, how does that relate in terms of strengthening the regional statistical system and development of statistics? So I think you're doing this coordination at the national level, how does it link at the regional level? If there has been any impact or any consideration at the regional level when doing it at the national level? Sí, como comenté también en la parte de la exposición, el Consejo Consultivo Nacional está integrado por diversas instancias y entre ellas también están representantes de las entidades federativas a través de regiones. El INEGI también tiene oficinas en cada una de las entidades federativas que coordinan con los estados la parte de integración de su información cuando esta es de interés, obviamente, para el sistema nacional. Pero sí se da esa integración con las entidades federativas. ¿Satisfecho? Colombia quiere también intervenir.
outside of Mexico, coordinating with the other Latin American countries. That's what I'm speaking about. So development of regional statistics, yes. Bueno, yo creo que cuando se crea, digamos, no necesariamente hay en la creación pues, de los sistemas algunas disposiciones relacionadas con el relacionamiento. Sin embargo, nosotros sí tenemos una función dentro del sistema y dentro de las funciones del DANE, que son de cooperación internacional y de alineación, digamos, con el nivel internacional, con las regulaciones a nivel internacional y los estándares. Ahora, ya específicamente, ¿de qué forma se pueden alinear? Yo creo que este tipo de iniciativas y este tipo de ejercicios son el camino. Y es que las experiencias que empezamos a tener de consolidación de sistemas, además con diferentes experiencias, por diferentes formas de hacerlo, diferentes estrategias, porque no todos son iguales, pueden ayudar a que haya como pues este intercambio de experiencias y que podamos aprender unos de otros frente a qué iniciativas y qué estrategias nos sirven de otros países y cómo las han implementado. En ese sentido, creo que el que todos vayamos avanzando hacia un mismo objetivo, pues nos ayuda a que podamos aprender unos de otros. Pero específicamente, más allá de esta obligación de alinearnos con estándares y con la regulación internacional, digamos que en los sistemas como tal, pues legalmente no tenemos un desarrollo, una disposición. Muchas gracias. Ahora sí. ¿Algún comentario? Bueno, a mí nadie me ha dicho en la nota conceptual de que el moderador, a ver si, disculpe, Gabriel. Thank you very much. Very interesting discussion. I will go a little bit further tomorrow, I believe, in the delineation and definition of the national statistical system. But I just wanted to say at this moment that, of course, the National Statistical Office is by definition, or should be by definition, a producer of official statistics. Now, for the others, most of them are actually entities within ministries that are using data that are actually collected by that ministries for other purposes than statistics. So the entity that is collecting the information in the ministry is not a producer of official statistics, because it's collecting the information for administrative purposes according to the rules and regulation of that administration. They might not have a confidentiality rule. They might not have professional independence. They have a totally different role, right? Now, within this ministry, there could be another entity that then is using these data, administrative data, as what we call secondary data sources for the production of official statistics. And it's exclusively this entity that works according to the national statistical law that is considered in general, internationally, according to our definitions, as a producer of official statistics, being, of course, administratively under this ministry, but these specific activities are actually regulated by the statistical law. And we always advise also that, things are going well. I just wanted to say also that in general, of course, I mean, these activities are also mentioned in the regulation of this ministry, but ideally a link should be done in the regulation of this ministry to the statistical legislation. So I will go a little bit further tomorrow on that, but I heard like private producers that are member of the statistical system and other things. I don't know if I misunderstood something. I should read your law this night. I'm still jet lagged. I was in Europe last week, so I will wake up very early, so I can do that. I will read your law to see if your delineation, your understanding, or of the statistical system, as you define it, is it what we understand by statistical system? I have some doubts, but
we will see. Thank you. Delegado de Granada. Just a quick question. A quick question. Should the statistical law, right, supersedes all other laws that require data sharing within a country? I mean, if other agencies has this specific law that specifically say they're not allowed to share the data with the statistical agency, should the statistical law have some clause in it that says it supersedes any other legislation? May I answer? Yes. So, actually, just to start, this is the main reason why some elements, even though we want to make the statistical law as light as possible, it's good that some elements, like the right for the statistical office, for example, to have access to administrative data, should be not in a decree. Because others might have like like a band of not giving access to these data at a level of organic law. So we have to put it rather high, okay? That's the first thing, because it will be a competition. The second thing that I wanted to mention is that in the generic law, we proposed actually to mention in the statistical law that if not explicitly mentioned that it's not allowed to share data for statistical purposes, it is allowed. And most of the other laws don't mention explicitly for statistical purposes it's not allowed. They say it's not allowed. Then, de facto, it is allowed, right? So this is the way we found to go around this. Okay, some legal people working with us, so sometimes they're a little bit, but it was very useful. And a second thing I wanted to say, but I don't remember and probably it's not important, I will mention that tomorrow. Estamos llegando a la hora. Está bien tener en cuenta el tiempo. Entonces, adelante un comentario para después ir concluyendo la sesión. Sí, para responder la pregunta de Granada que hicimos nosotros, efectivamente es un tema que tiene que ir por ley. O sea, este es el tipo de cosas que nosotros identificamos que si no están en una ley, no, simplemente no sirven. Como algunas entidades dicen que ellos tienen reserva tributaria, financiera, no sé, bueno, de diferentes tipos. Lo que nosotros hicimos fue establecer que es obligación de todos los miembros del CEN entregar o dar acceso al DANE a la información de registros administrativos, para lo cual no será oponible la reserva legal. Es decir, en la ley lo que dijimos es, si usted tiene una reserva en algún lado, igual no puede decirnos que, dada esa reserva, no puede entregarnos la información. La información al DANE tiene que ser entregada y no pueden, digamos, que sacar su reserva para decir que no. Y ha funcionado. O sea, ya la entidad de impuestos y aduanas nos ha entregado registros administrativos que antes no nos entregaba. La registraduría nos ha dado acceso al registro administrativo del registro al que antes no teníamos acceso. Y antes nos decían, yo tengo una reserva. Ya no nos pueden decir eso. Muchas gracias, muchas gracias. Y si me permiten, es una prerrogativa que me voy a tomar, porque nadie en la nota conceptual dijo que el moderador tenía que decir algo, pero yo no pasivamente me puedo quedar y comentar quizás 3 elementos. Primero, creo que se ha coincidido en la importancia de implementar de forma pertinente marcos legislativos o marcos legales que amparen el desarrollo de los sistemas estadísticos nacionales. Evidentemente han sido quizás adelantados algunos puntos de la agenda que serán desarrollados después en los días que nos quedan de la reunión. Y bueno, válidas las aclaraciones de Gabriel Gámez con relación a la diferenciación y el límite en cuanto a las estadísticas oficiales y que después podremos desarrollar. Un segundo elemento es el tema que considero muy importante y es que en todo este proceso de normatividad habrá que tener en cuenta el tema de la seguridad jurídica para lograr estabilidad en los sistemas estadísticos nacionales. O sea, cuando se norma, no se norma para hoy. Hay que normar para garantizar en un periodo determinado
la estabilidad de la propia norma, de la propia ley, con el rango con que se dicte y atendiendo a lo que desde el punto de vista institucional cada país tenga establecido en cuanto a la jerarquía de la norma más pertinente. Y tercero, algo que también le comenté a Gabriel y a Javier, que en el año 2016 las oficinas de estadística, básicamente las autoridades de las oficinas de estadística de la región fueron convocados a una conferencia regional sobre la agenda transformativa a partir del reto que nos supone la implementación de la Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible. Creo que a partir de los resultados de esta reunión fueron identificados retos y oportunidades. Les puedo comentar a los que no estuvieron o no tienen total conocimiento de los resultados que hay un documento final que fue identificando por área estratégica los principales retos y oportunidades, y debo decirles que el tema de los marcos normativos pertinentes fue una de las cuestiones que en ese ámbito quedó esbozado como una recomendación. Creo que valdría la pena, es una sugerencia, retomar alguna de estas cuestiones y quizás Javier, le comentaba a Javier, retomarlo en el plano del Comité Ejecutivo de la CEA para su desarrollo y en definitiva un poco que articular la sinergia de lo que viene haciendo la CEA en cuanto al trabajo de sus grupos, vamos a decirlo así de forma general. Y hay una cuestión que creo que ha quedado también evidenciada de las intervenciones de los delegados, y es el tema que subyace en cuanto a la cooperación técnica o la colaboración internacional para el tema también del desarrollo de los marcos legislativos. A propósito, comentarles que aun cuando el representante de París 21 nos decía que no se trata exactamente de copiar, porque cada país establece sus prioridades y a partir de sus particularidades, las leyes en definitiva, creo que es importante también considerar que el tema de la cooperación y la colaboración está también presente en estos aspectos. Entonces, muchas gracias a todos y a todas, y hasta acá nuestra sesión.